En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración convocada por la Conferencia Episcopal Mexicana y por la Nunciatura Apostólica en México, a esta celebración en sufragio por el eterno descanso del Papa Emérito Benedicto XVI y la acción de gracias concerniente también a lo que fue su testimonio. También pedimos al Señor por el eterno descanso de María García Gallo. Preside nuestra celebración el excelentísimo señor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México. Agradecemos también la presencia de las distintas delegaciones diplomáticas de los diversos países presentes en México. Gracias, Monseñor Salvador, rector de esta insigne basílica. Saludo muy cordialmente su eminencia, don Norberto Rivera, señor arzobispo don Rogelio, arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia Episcopal, todos los hermanos obispos, los sacerdotes, los señores y señoras embajadores, miembros del cuerpo diplomático, todos ustedes, hermanos y hermanas, que han venido para agradecer al Señor el don que hemos tenido en el Papa Emérito Benedicto XVI, rezar por su eterno descanso y rezaros también por toda la Iglesia, que quede siempre fiel al Señor, quede siempre unida en el amor, en el testimonio de caridad. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en tu providencia inefable quisiste que tu siervo, el Papa Benedicto XVI, fuera pastor supremo de tu Iglesia, te rogamos que quien fue vicario de tu Hijo en la tierra, sea por él mismo recibido en la gloria eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos a una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección.
Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto quedará libre de pecado. Por lo tanto, si hemos muerto en Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió el pecado de una vez y para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. Te estoy buscando, Señor, no rechaces con cólera a tu siervo. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que les había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estimadas hermanas, estimados hermanos, fieles laicos, que tanto quieren a Cristo, a la Virgen de Guadalupe y a nosotros sus pastores. Agradezco también la presencia de mis hermanos sacerdotes, mis hermanos obispos, del señor Cardenal Norberto, del nuncio apostólico, del cuerpo diplomático. Todos hemos querido venir a esta nuestra casa, a la casita sagrada, la casa de María, nuestra Madre, la casa de la Iglesia y también la casa del Papa Benedicto XVI. Muchas cosas quisiera decir, pero no es el momento oportuno.
Solo quiero compartirles lo que ha sido mi vida en ese segmento de camino con el Papa Benedicto XVI. Tuve la oportunidad, de modo muy personal, de haber sido testigo de su presencia y su palabra en 5 momentos importantes para mí. Primero, me tocó estar en la conferencia del CELAM en Aparecida. En esa ocasión, me llenó profundamente el corazón al escuchar al Papa Benedicto, que ya nos indicaba el momento crucial de nuestra historia y nuestra iglesia. Decía él, estamos en una encrucijada, donde hace falta que alguien nos diga el sentido correcto. Cuando leí su testimonio espiritual, su testamento, corroboré aquello que nos dijo en Aparecida. En su testimonio espiritual nos dice: manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Esas palabras hay que retenerlas en nuestro corazón. Manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. El Papa nos decía, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Hay confusión, hay incertidumbre, estamos en una encrucijada, pero ya sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos decía, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. También nos decía algo que a mí me impresionó: quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. El Papa Benedicto ha sido el gran apologeta de Dios. Dios en el centro de la vida de todos los hombres y de toda la Iglesia. Sin Dios, todo se falsifica y cualquier receta es destructiva. Me tocó también recibirlo con muchos de ustedes en León, Guanajuato, en su visita a nuestro país. Y recuerdo que nos decía, el mal y la muerte no tienen la última palabra. Era para animarnos en este desconcierto de guerra y de violencia. A veces pareciera que el malvado triunfa y que el mal es la última estación del ser humano, y no es así. Ni el mal ni la muerte tienen la última palabra. Tuve la dicha de participar en el Sínodo de los Obispos en el año 2012. Y recuerdo que de modo muy espontáneo, en una de sus intervenciones, nos habló de algo bien importante.
de la profesión y la confesión de fe, que es exactamente su recomendación en el testamento. Manténganse firmes en la fe, profesar y confesar la fe. El Papa Benedicto tenía muy claro que el ser vicario de Cristo no era solo recibir el báculo de la autoridad, sino recibir también la cruz de Cristo. Es más, puedo decir que el báculo fue para él siempre la cruz de Cristo. Y como a todos nuestros pontífices recientes, grandes santos, les ha tocado ser vicarios del dolor de Cristo. Han compartido su cruz y han compartido su dolor. El Papa Benedicto no escapó a esta realidad. Cuántas críticas, incluso insultos, pero nunca desmayó. Sabía que esa era la misión, que ese era el encargo de Jesús, que como vicario suyo no podría ser otra cosa más que conducirnos a nosotros por el camino de la fe y hacernos entender que Cristo está vivo y que Él camina con su iglesia. También tuve la oportunidad de estar con Él en la visita ad limina, cuando los obispos tenemos la oportunidad de hablar muy de cerca con el Santo Padre. En esa ocasión me dijo, como obispo entonces de Tuxtla, me dijo: hay que querer mucho a los sacerdotes de la diócesis. Y ahora, recientemente, tuve la dicha de estar en los funerales del Papa Benedicto allá en Roma. Me tocó ser testigo de la oración cariñosa del pueblo, del cariño del Papa Francisco hacia el Papa Benedicto. Nunca había visto tantos sacerdotes en una concelebración, más de 3,000. Y ahí también pude hacer mías sus palabras y su recomendación en su testimonio, su testamento de vida. En su testamento espiritual, que se convierte también en un encargo para nosotros, hay 2 palabras claves: gracias y perdón. No hay otra manera de vivir así la vida: agradecer y pedir perdón. Y así lo hizo él en su testamento espiritual. Al final dice él: recen por mí para que el Señor, a pesar de mis defectos y pecados, me reciba en la morada eterna. Ese era su sueño y su deseo, que rezáramos por él, y lo estamos haciendo aquí, en esta casa de María. Y queremos hacer nuestras las palabras del Evangelio de hoy, aquella oración de los discípulos de Maús: quédate con nosotros porque ya es tarde y la noche está cerca. Este pasaje del camino de los discípulos de Maús
fue siempre muy apreciado por el Papa Benedicto. En muchas ocasiones habla de su vida como un camino con tramos luminosos, un camino con tramos oscuros, pero siempre seguro de que le acompaña el caminante, el peregrino Jesús de Nazaret. Esa certeza siempre la llevó en su corazón. Agradezco a quienes propusieron esta lectura para esta celebración, porque el camino de Emaús es el camino de la Iglesia, es el camino de la humanidad, es nuestro camino en el que Cristo va con nosotros, disipa la tristeza y anima la caridad. El Papa Benedicto, como vicario de Cristo, así ha entendido su misión. Él ha querido caminar con nosotros y supo de los peligros del camino y supo de la falsedad de los ídolos del mundo. Por eso él dijo en su testamento: manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Ese es el camino y le agradecemos a Dios que nos haya bendecido con el pastoreo del Papa Benedicto. Ustedes y yo somos muy afortunados en estos tiempos de nuestra Iglesia. Aunque problemas, dificultades, guerras, Dios ha provisto con pastores santos y muy grandes. A mí me ha tocado, desde niño hasta la fecha, el Papa Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI, el Papa Juan Pablo I, que pronto será también canonizado, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y hoy el Papa Francisco. ¿Qué más podemos pedir? Lo tenemos todo el amor de Dios. Por eso caminamos con confianza, seguros de que vamos con Cristo, seguros de que tenemos una mamá que nos quiere tanto, la Virgen de Guadalupe. Un buen católico, un buen mexicano, sabe que tiene tres amores inseparables: el amor a Cristo en la Eucaristía, el amor a María, la Virgen de Guadalupe, el amor a los pastores y de modo especial al sucesor de Pedro. ¿Qué mexicano no tiene estos amores? ¿Por qué nosotros conservamos tanto cariño a los sumos pontífices como quisimos al Papa Juan Pablo II, como quisimos al Papa Benedicto, como queremos ahora al Papa Francisco? Porque los mexicanos tenemos dos amores fundantes de nuestra fe: la Eucaristía y Santa María de Guadalupe. Hoy pedimos por el Papa Benedicto. Él nos lo ha suplicado: recen por mí.
para que el Señor, a pesar de mis defectos y pecados, me reciba en la morada eterna. Yo recomiendo a Dios, a su Hijo Jesucristo y a la Virgen de Guadalupe. Recomiendo mucho al Papa Benedicto, un buen hombre, un buen sacerdote, un gran obispo y pastor de la Iglesia. Que Dios le dé la gloria, y nuestra oración sincera por él, que tanto quiso a Jesús, que tanto amó a la Iglesia y que fue capaz de mantenerse en el valor de decir y de testimoniar la verdad. No olviden su recomendación. México, cada uno de nosotros, manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Y hoy le decimos a Jesús: quédate con nosotros, porque ya es tarde y viene la noche. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre misericordioso, que nos reúne para celebrar la muerte y resurrección de su Hijo, para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano, el Papa emérito Benedicto XVI, a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo. Oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro hermano, el Papa emérito Benedicto XVI, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por él, que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniendo a él la oblación de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia Santa de Dios, para que no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y de los sacramentos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, a imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, de manera especial por el eterno descanso de María García Gallo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor, imploramos humildemente tu misericordia para que nuestro hermano, tu servidor, el Papa Benedicto XVI, que entregó su vida al servicio del Evangelio, alcance el premio de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos
Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para nuestro bien. Mira, Señor, con bondad los dones de tu iglesia suplicante. Por la eficacia de este sacrificio, concede a tu siervo, el Papa Benedicto XVI, a quien pusiste al frente de tu rebaño como sumo sacerdote, quede agregado al número de tus sacerdotes elegidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Carlos, a mi indigno siervo tuyo, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, el Papa Benedicto XVI, a todos los que han muerto en tu amistad, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, al recibir el sagrado auxilio de tu amor, te rogamos que tu siervo, el Papa Benedicto XVI, que fue fiel dispensador de tus misterios en la tierra,
Alabe eternamente tu misericordia en la gloria de los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Si me permiten, solamente una palabra final. Recordemos el amor inmenso del Papa Benedicto por Jesucristo nuestro Señor y las dos palabras que mencionó don Rogelio durante la homilía, gracias y perdón. Aprendemos también nosotros a decir siempre gracias a Dios y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas para poder empezar cada día como un día verdaderamente nuevo en el amor del Señor y con la serenidad en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Padre, que con amor inefable creó al hombre y a la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar, les conceda su bendición y su consuelo. Amén. Que a quienes vivimos todavía nos otorgue el perdón de nuestros pecados y a todos los difuntos les conceda el lugar de la luz y de la paz. Amén. Que a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, ya que creemos firmemente que resucitó de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz.